A ver, si alguien pregunta por dónde arrancar con la filosofía, es una pregunta enorme, ¿no? Pero la verdad es que casi todas las respuestas apuntan a un solo nombre, Platón. Así que, en este recorrido vamos a meternos de lleno con el pensador que, literalmente, puso los cimientos de todo el pensamiento occidental. Uf, esa es una frase fuerte, ¿no? Suena casi exagerado. Pero para que entendamos de dónde viene esa idea y por qué tiene tanto de cierto, tenemos que hacer un viaje. Vámonos a la antigua Atenas, a conocer a la persona que fue la chispa de todo esto. Sección 1. Un maestro, una pregunta, una condena. Y es que es imposible hablar de Platón sin hablar primero de su maestro. Una figura, bueno, de las más extrañas y fascinantes de la historia, Sócrates. Su vida, pero sobre todo su muerte, fue lo que encendió la mecha de toda la filosofía de Platón. Entonces, ¿quién era este Sócrates? Bueno, para empezar, no era el típico profesor. Olvídense de un aula, de cobrar por clases, nada de eso. Era más bien como un moscardón, uno que iba por toda la ciudad picando a la gente para despertarla. Su método no era dar respuestas, sino todo lo contrario, hacer preguntas, una y otra vez hasta desarmar por completo las ideas que la gente creía tener tan claras. Imagínense la escena. Sócrates se acerca a un político importante, a un general respetado, y le lanza una pregunta que parece sencilla, casi inocente. Algo como, disculpa, ¿qué es la justicia? Claro, la persona le daba la respuesta obvia, la que todo mundo aceptaba. Pero Sócrates no se quedaba ahí, para nada. Ahí es donde empezaba lo bueno. Inmediatamente repreguntaba, sí, ¿y por qué eso es justo? ¿Qué es lo que está detrás de esa idea que tienes? Y ahí venía el golpe final. Después de varias preguntas, la persona se quedaba en blanco, se daba cuenta de que eso que creía saber con una seguridad total, pues en realidad no lo entendía. Y ojo, el punto no era dejarlo en ridículo, el objetivo era otro. Era como quitarle una venda de los ojos para que pudiera empezar a pensar de verdad por sí mismo. Ok, pongamos todo esto en contexto. La vida de Platón no fue nada tranquila. Nace en plena guerra del Peloponeso, ve cómo su ciudad, Atenas, empieza a decaer, y de repente, en el 399 a.C., pasa lo impensable. El evento que lo marcó para siempre. Su maestro, el que él consideraba el hombre más sabio del mundo, es condenado a muerte. Por su propia gente. Imaginen ese golpe. Fue tan fuerte que años después lo llevó a fundar su famosa academia, justamente para evitar que algo así volviera a pasar. Así que aquí está el núcleo de todo, la pregunta que persiguió a Platón toda su vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una sociedad puede matar a su mejor hombre? ¿Cómo la opinión de la mayoría puede estar tan, pero tan equivocada? Esa pregunta fue el motor de toda su filosofía. Sección 2. Más allá de las sombras. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Platón a este problema? A este mundo caótico, imperfecto, que comete injusticias terribles. Pues su solución fue proponer que existe otro mundo. Un mundo perfecto, que no cambia. Y esta es probablemente su idea más famosa, la teoría de las ideas o las formas. La cosa va más o menos así. Todo lo que vemos y tocamos en nuestro día a día no es la realidad verdadera. Es como una copia, una sombra borrosa de una realidad que es superior y perfecta. Miren, esta tabla lo explica perfecto. Pensemos en un triángulo. Aquí, en nuestro mundo sensible, podemos dibujar miles de triángulos, pero ninguno va a ser matemáticamente perfecto, ¿verdad? Y con el tiempo, el dibujo se borra. Bueno, según Platón, en el mundo de las ideas existe la idea de triángulo, el molde perfecto, eterno, que nunca cambia. Y lo mismo pasa con cosas más abstractas como la justicia o la belleza con mayúsculas. Ok, pero si no podemos ver ni tocar ese mundo, ¿cómo llegamos a él? La respuesta de Platón es clara. No se llega con los sentidos, porque los sentidos nos engañan. Se llega con la mente, con el ojo de la razón. El trabajo del filósofo es justamente ese, entrenar su intelecto para poder de alguna manera ver esas ideas perfectas. Y para explicar todo esto, Platón nos dejó una de las metáforas más poderosas de la historia, el mito de la caverna. Imaginen esto, un grupo de prisioneros encadenados desde niños que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Para ellos, esas sombras son la realidad. El filósofo entonces es ese prisionero que logra soltarse, salir de la cueva y ver el mundo real, los objetos de verdad, iluminados por el sol. Ese sol para Platón es la idea máxima, la idea del bien. Sección 3. La ciudad ideal del filósofo.
Ahora, uno podría pensar que todo esto es muy abstracto, ¿no? El mundo de las ideas, la caverna. Pero no. Platón tenía un objetivo muy práctico: usar esta teoría para diseñar una sociedad perfecta. Una ciudad que nunca, jamás cometería el mismo error que Atenas cometió con Sócrates. Y ese plan maestro lo encontramos en su obra más famosa, La República. Ahí, Platón dibuja el mapa completo de su estado ideal, una ciudad donde cada persona tiene un lugar y una función específica, todo para alcanzar la armonía y la justicia. La estructura es súper clara, dividida en 3. Arriba de todo, los gobernantes. Pero no cualquier gobernante. Tienen que ser los reyes filósofos, los que han salido de la caverna y han visto las ideas. Ellos gobiernan con la razón. Luego vienen los guardianes, los defensores de la ciudad, guiados por el coraje. Y en la base, los productores, que se encargan de los bienes y servicios, movidos por el apetito. Para Platón, la justicia es simple: que cada uno haga lo que le toca y no se meta en lo de los demás. Pura armonía. Pero, claro, este modelo tiene su lado problemático. Hay que decirlo. Un estado tan rígido, tan controlado, donde no hay espacio para el que piensa diferente, pues ha levantado muchas críticas. Filósofos más modernos como Karl Popper llegaron a decir que este era básicamente el primer borrador de un estado totalitario. Sección 4. El inicio de todo. Y bueno, más allá de las críticas, que son válidas, hay algo innegable. La forma de pensar que Platón inauguró es, literalmente, la base sobre la que se construyó toda la filosofía de Occidente. El impacto es brutal y a veces ni nos damos cuenta. Cuando hoy hablamos de ideas, de conceptos, cuando tratamos de buscar definiciones, estamos usando la caja de herramientas que Platón construyó. Su método de discutir, de analizar a través del diálogo, sigue siendo el motor de la filosofía hasta el día de hoy. Por eso, si alguien se hace esa pregunta del principio, ¿por dónde empiezo?, la respuesta casi siempre es la misma: empieza por los diálogos de Platón. Y lo genial es que no son textos súper densos o aburridos. Uno puede agarrar un diálogo y sentir esa emoción de ver cómo nacen las ideas, cómo se construye un argumento paso a paso. Es una aventura. Y para cerrar, nos quedamos con esta frase, una frase que Platón pone en boca de Sócrates y que después de más de 2000 años sigue golpeando igual de fuerte. Al final, la invitación sigue abierta. Y la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿estamos realmente examinando lo que creemos, lo que hacemos, nuestra propia vida? ¿O estamos quizás demasiado cómodos mirando las sombras en la pared de la caverna? Justo ahí, en esa pregunta, es donde empieza todo.